Nunca olvidaré aquella noche. El silencio de la casa era tan pesado que dolía. Solo el reloj marcaba el paso del tiempo, lento, cruel, recordándome que cada segundo que pasaba me acercaba a lo inevitable. Tenía la maleta abierta sobre la cama desde hacía horas, pero no lograba llenarla. Cada vez que tomaba una prenda, me quedaba quieta, perdida en los recuerdos. Esa blusa. Me la puse el día que ella aprendió a montar en bicicleta. Esa bufanda. Fue un regalo de él, cuando todavía era capaz de mirarme sin rabia. Todo tenía historia, todo tenía voz. Metía las cosas sin orden, solo con prisa. No quería pensar, no quería sentir, porque si pensaba, si me permitía sentir, no sería capaz de marcharme, y tenía que hacerlo, no por mí, sino por ella. Desde el pasillo podía escuchar su respiración. Mi hija dormía profundamente, abrazando a su muñeca favorita, con el pelo desordenado sobre la almohada. Tan tranquila, tan inocente. Y yo, en cambio, era un torbellino de culpa y miedo. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé largo rato. Cada movimiento suyo era una punzada en el pecho. Pensé en acercarme, en acariciar su mejilla, en susurrarle que la amaba, pero no lo hice. Si la tocaba, no podría irme. Las lágrimas me caían sin ruido. Me las secaba con la manga, como una niña. «Perdóname, mi amor», repetía en voz baja, una y otra vez, como un rezo. En el comedor, la luz tenue de la lámpara dibujaba sombras en las paredes. Allí, sobre la mesa, me esperaba una hoja en blanco. La miré durante minutos, incapaz de escribir. ¿Qué se dice cuando te despides de tu hija sin saber si volverás a verla? Al final, solo escribí una frase. «Te amo. Algún día entenderás». No tenía fuerzas para más. Doblé el papel con cuidado, lo dejé junto a su taza favorita, esa que siempre usábamos para el chocolate caliente. Quería que, cuando despertara, al menos sintiera que no la había dejado sin pensar en ella. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Afuera, el viento soplaba con una furia extraña, como si intentara impedirme salir. Cada sonido de la noche, el crujido del piso, el roce de mis zapatos, me parecía una súplica para quedarme. Tomé el abrigo, las llaves y la maleta. En el pasillo, antes de abrir la puerta, me detuve. Miré las fotos en la pared, su primer día de escuela, su sonrisa con los dientes torcidos, su dibujo de mamá y yo. Toqué el marco de una de ellas. «Perdóname», susurré, y abrí la puerta. El aire frío de la madrugada me golpeó en la cara, despertándome de golpe. Era como si el mundo me dijera, «Ya está hecho». Cada paso hacia la calle era una puñalada, cada metro una despedida más profunda. Cuando llegué a la esquina, me giré. Las luces de la casa seguían encendidas, suaves, cálidas. Por un instante creí ver su sombra moviéndose en la ventana, pero era imposible. Ella dormía. «Te amo», murmuré una vez más y seguí caminando. No miré atrás. No podía. Esa fue la noche en que morí un poco. Esa fue la noche en que dejé de ser solo una madre, para convertirme en un fantasma en la vida de mi hija. Salí de casa antes de que amaneciera. El aire aún olía a noche, a humedad y a recuerdos. Cada paso que daba resonaba en la acera como un eco de mi propio corazón. No llevaba mucho, una maleta pequeña, la culpa y un miedo que no sabía nombrar. El cielo comenzaba a teñirse de gris cuando llegué a la parada del autobús. Era el mismo que pasaba frente a la escuela de mi hija, el mismo que tomábamos para ir juntas al parque los domingos. Esa mañana, sin embargo, era distinto. Iba vacío, silencioso, como si también supiera que llevaba a una madre que huía de su vida. Me senté junto a la ventana. No podía llorar más. Las lágrimas ya no salían. Solo quedaba una especie de vacío, una sensación de haber dejado mi alma atrás. Miré mis manos temblorosas. Todavía olían a su cabello. El motor del autobús arrancó
y con cada metro que avanzaba sentía que me alejaba no solo de una casa, sino de mí misma. En la ventana, el reflejo de mi rostro se mezclaba con el amanecer. Por un instante, me pareció ver a mi hija allí, en ese reflejo, dormida, sonriendo, y tuve que apartar la mirada. La ciudad despertaba lentamente, los puestos del mercado abrían, la gente iba al trabajo, los niños con mochilas cruzaban las calles. Nadie sabía que entre ellos iba una mujer que acababa de romper su vida. Me bajé en la estación del tren. Tenía un billete sin destino claro, solo un nombre escrito con prisa. Valencia. Ni siquiera sabía si llegaría allí. No importaba. Lo único que sabía era que no podía quedarme. El frío se colaba por la bufanda. Un hombre me ofreció café. Le agradecí con una sonrisa que no sentía. Todo me parecía irreal, como si no fuera yo quien estuviera viviendo aquello, sino una extraña que observaba mi vida desde lejos. Mientras el tren llegaba, el viento movió el pañuelo que llevaba en el cuello. Lo sujeté rápido, pero un pequeño pedazo de tela se desprendió y voló hacia el andén, perdiéndose entre la gente. Era como un símbolo perfecto, un trozo de mí quedándose atrás. Cuando subí al tren, una sensación de vértigo me invadió. Cerré los ojos, respiré hondo y recordé su voz. «Mamá, ¿me prometes que nunca me dejarás sola?». Me había dicho semanas antes, con esa mirada que lo decía todo. Y le prometí que no. Mentí. El tren arrancó, y las luces de la ciudad se hicieron pequeñas hasta desaparecer. Me quedé mirando el horizonte, deseando que el ruido de las vías ahogara mis pensamientos. Saqué del bolso una pequeña pulsera de cuentas rosas, la que ella misma me hizo el día de la madre. La apreté en la mano hasta que me dolió. «Algún día me perdonarás», susurré. El sol comenzaba a salir. Su luz bañaba los campos, las casas, el cristal de mi ventana. Todo parecía nuevo, limpio, ajeno al dolor que llevaba dentro. Entonces entendí que ese amanecer no era un comienzo, era un final. Había dejado atrás todo lo que era y lo que más amaba, pero también, aunque aún no lo sabía, había comenzado el camino hacia la verdad que mi hija un día descubriría. Pasaron los años, pero el recuerdo de aquella noche nunca se fue. Lucía, mi hija, creció con una pregunta que nadie podía responderle. ¿Por qué mi madre me dejó? Tenía 20 años cuando decidió dejar la casa de su abuela. Llevaba el cabello largo, la misma mirada que tenía de niña, pero con una dureza que no le pertenecía. Había aprendido a sonreír sin alegría, a decir «no me importa» cuando todo dentro de ella ardía. Su vida se convirtió en una rutina silenciosa. Trabajaba en una pequeña librería del centro, donde cada día veía pasar a madres con sus hijas, riendo, discutiendo, viviendo. A veces fingía no mirar, pero siempre terminaba observándolas, preguntándose cómo sería si su madre aún estuviera. En su habitación, sobre el escritorio, seguía guardando una caja de madera. Dentro, una foto amarillenta de ambas, ella y yo, riendo frente al mar. La caja olía a pasado. Cada vez que la abría, una mezcla de rabia y ternura la envolvía. A veces, por las noches, hablaba con mi recuerdo. «¿Por qué, mamá? ¿Qué hice para que te fueras?», murmuraba entre lágrimas, sabiendo que el silencio sería su única respuesta. Intentó seguir adelante. Conoció personas, tuvo amigos, incluso un par de amores breves. Pero en cada relación había una sombra, el miedo al abandono. Cada vez que alguien se alejaba, aunque fuera por un día, el mismo vacío regresaba, recordándole que no era suficiente para que la quisieran. Su abuela, ya anciana, nunca quiso contarle nada. Solo decía, «Tu madre tenía sus razones», pero esas palabras eran como fuego en la herida.
¿Qué razón puede justificar dejar a una hija dormida sin despedirse? Lucía dejó de preguntar. Aprendió a callar, a fingir que el pasado no dolía. Pero cada vez que escuchaba a alguien decir mamá, su pecho se apretaba. Una tarde, después del trabajo, caminaba bajo la lluvia. El agua empapaba su ropa, pero no se detuvo. En una esquina, vio a una madre cubriendo a su hija con el abrigo y sintió un nudo en la garganta. Entró en un café solo para esconder las lágrimas. Se sentó junto a la ventana, pidió un té y sacó de su bolso una pequeña hoja doblada. Era una copia de aquella carta que había encontrado años atrás, la que yo le dejé en la mesa antes de irme. La había leído 1000 veces, buscando entre las líneas un significado oculto, pero las palabras seguían siendo las mismas. Te amo. Algún día entenderás. Apretó el papel en su mano. Algún día, repitió en voz baja, como si fuera una burla. Nadie entendía lo que cargaba dentro. Para el mundo, era una joven normal, fuerte, reservada, pero por dentro, seguía siendo la niña que esperaba a su madre en la puerta, creyendo que volvería. A veces soñaba conmigo. En sus sueños, yo no hablaba. Solo la miraba desde lejos, sonriendo, mientras ella corría hacia mí sin poder alcanzarme, y siempre despertaba con la misma sensación, que algo me había impedido quedarme, pero que jamás dejé de amarla. Lucía no lo sabía aún, pero la verdad que tanto había buscado estaba más cerca de lo que imaginaba. El tiempo no cura nada, solo enseña a esconder las heridas. Lucía creía haber aprendido a vivir con la ausencia, pero la vida tenía otros planes. A los 27 años, trabajaba como encargada en una librería que estaba a punto de cerrar. Las ventas bajaban, los días eran más grises y el cansancio se le notaba hasta en la voz. Su jefe le ofreció quedarse como dependienta, con menos sueldo, menos horario y menos dignidad. Ella sonrió y dijo que lo pensaría, pero en cuanto salió del local, rompió a llorar. Era como si la vida la empujara al mismo vacío que la había acompañado desde niña. Siempre termina igual, pensó. Todos se van, todo se pierde. Aquella noche volvió a casa tarde. La lluvia golpeaba los cristales y el viento movía las cortinas de la habitación donde había crecido. Su abuela dormía en la sala, respirando con dificultad. La vieja casa olía a humedad, a recuerdos que se negaban a morir. Lucía encendió una vela y se sentó frente a la caja de madera que guardaba desde niña. No la abría hacía meses. La miró largo rato, como si temiera que al tocarla todo lo que había intentado olvidar volviera a salir. Finalmente la abrió. Dentro seguían la foto, la pulsera de cuentas y la carta. El papel estaba amarillento, doblado con cuidado. Lo tomó entre los dedos y por un momento el corazón le latió más rápido. Sabía lo que decía. Lo había leído tantas veces que cada palabra estaba grabada en su mente. Pero esa noche, algo era diferente. No era solo la nostalgia, era el cansancio, el deseo de entender, de encontrar una razón. Te amo. Algún día entenderás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cuándo, mamá? Susurró con rabia. ¿Cuándo voy a entender? El silencio fue su única respuesta. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y el sonido le pareció una burla. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la calle vacía. El reflejo en el cristal le devolvió una imagen que apenas reconocía, la de una mujer con los ojos cansados, tan parecida a mí que dolía. Por primera vez, Lucía sintió miedo de convertirse en su madre. Cerró la caja, la empujó al fondo del cajón y apagó la vela. Pero el pensamiento seguía girando en su cabeza como un eco imposible de detener. A la mañana siguiente, todo cambió. Su abuela cayó enferma. Una ambulancia, el hospital, los pasillos blancos, el olor a desinfectante.
Lucía pasó la noche allí, sosteniendo una mano que ya no respondía. Antes de cerrar los ojos para siempre, la anciana le dijo en voz baja: «Busca entre mis cosas. Hay algo que tu madre quería que tuvieras». Lucía no entendió. Lloró en silencio, sintiendo que una parte de su historia se iba con ella. 2 días después, mientras ordenaba el armario de la abuela, encontró una carpeta vieja, envuelta en una bufanda. Dentro había un sobre con su nombre. No estaba cerrado con pegamento, sino sellado con una cinta roja y una letra que reconoció de inmediato. Era mi letra. Su corazón se detuvo por un instante. El sobre olía a papel antiguo y perfume. Temblando, lo acercó a su pecho y se dejó caer en la cama. No lo abrió. No podía, porque aunque toda su vida había deseado una explicación, no estaba lista para escucharla. Pasaron solo unas semanas desde la muerte de su abuela. La casa quedó en silencio, más vacía que nunca. Lucía se movía entre recuerdos, ropa vieja y cajas llenas de cosas que nadie necesitaba, tratando de llenar el tiempo con algo que no doliera. Pero nada servía. El eco de la ausencia se escuchaba en cada rincón. Una mañana el timbre sonó. No esperaba a nadie. Abrió la puerta y vio a un hombre de traje gris, con una carpeta en la mano y una expresión seria. «¿Lucía Fernández?» «Sí, soy yo. Soy el abogado de su madre». Lucía se quedó muda. Por un instante creyó no haber escuchado bien. «Debe haber un error. Mi madre desapareció hace 20 años». El hombre bajó la mirada. «Lo sé, pero falleció hace 2 meses. Me pidió que la buscara cuando llegara el momento». El suelo pareció moverse bajo sus pies. No supo si llorar, gritar o simplemente cerrar la puerta. El abogado extendió un sobre. «Esto es para usted. Su madre me dejó instrucciones muy claras. Debía entregárselo personalmente». Lucía tomó el sobre sin decir palabra. Era grueso, pesado, y tenía su nombre escrito con tinta azul. Reconoció esa letra, la misma del mensaje que había guardado tantos años. Sus manos temblaban. «¿Dónde murió?», preguntó con la voz rota. «En un pequeño pueblo del sur. Vivía sola, discretamente. Tenía un taller de costura». «¿Sola?», repitió Lucía incrédula. «Sí, nunca mencionó a nadie más, salvo a usted». El hombre hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Dijo que no quería ser recordada por su ausencia, sino por su razón. Lucía sintió un nudo en la garganta. Firmó los documentos casi sin mirar, con los ojos vidriosos, como si todo fuera un mal sueño. Cuando el abogado se fue, cerró la puerta con lentitud. El sobre seguía en su mano. Lo miraba, sin atreverse a abrirlo. El peso de aquel pedazo de papel era insoportable. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, y empezó a llorar. No era solo dolor. Era todo: los años de silencio, las preguntas sin respuesta, las noches en vela imaginando un reencuentro que nunca ocurriría. La odiaba y la amaba, las dos cosas al mismo tiempo. Durante horas, el sobre permaneció intacto sobre la mesa. Lucía lo miraba desde el sofá, con los ojos rojos, agotada. En algún momento, el cansancio la venció. Se durmió sin darse cuenta, abrazando el sobre contra el pecho, como si fuera lo último que quedaba de mí. Al despertar, el sol entraba por la ventana. Todo estaba igual, pero algo había cambiado. El silencio ya no era solo vacío, era una presencia, como si, de alguna forma, yo estuviera allí. Lucía tomó aire y con manos temblorosas rompió el sello azul. Dentro había una carta y una pequeña llave. La carta comenzaba con 4 palabras que la dejaron sin aliento. «Mi vida, te debo la verdad». Lucía sostuvo la carta entre sus manos durante varios minutos, como si temiera que al abrirla el pasado saliera a respirar de nuevo.
Finalmente, con un suspiro, rompió el sello azul. El papel estaba amarillento, y la tinta, ligeramente corrida, parecía escrita con lágrimas. Mi vida, te debo la verdad. Así comenzaba. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella voz, la de su madre, parecía volver a la vida entre las líneas. No me fui porque no te amara, sino porque te amaba demasiado. Te dejé dormida aquella noche, no porque quisiera perderte, sino porque era la única forma de salvarte. Lucía tragó saliva. Las palabras dolían. El corazón le latía con fuerza, como si cada frase abriera una herida que creía cerrada. Tu padre cambió cuando tú eras muy pequeña. El hombre que conocí, el que prometió cuidar de nosotras, se volvió alguien que ya no reconocía. El alcohol lo transformó, y su amor se convirtió en algo oscuro. Comenzó con celos, luego con gritos, y después, con golpes. Intenté protegerte quedándome, pero comprendí que quedarme era condenarte. Lucía cerró los ojos. Un sonido lejano, como un recuerdo olvidado, regresó de pronto, una silla cayendo, un portazo, el llanto de una mujer. Su cuerpo tembló. Aquella última noche, él dijo que si me iba, te quitaría de mí. Ella es mía, gritó, y yo entendí que ya no podía seguir esperando un milagro. No tenía dinero, ni ayuda, ni tiempo, solo una decisión: desaparecer, antes de que fuera demasiado tarde. Lucía dejó caer la carta sobre sus piernas. El silencio era denso, insoportable. Miró la llave sobre la mesa. Su madre le había dejado una puerta abierta. Incluso después de morir, tomó aire y siguió leyendo. No creas que no te busqué. Durante años pregunté por ti, desde lejos, a través de tu abuela. Sabía que estabas bien, que crecías fuerte, que tenías la sonrisa que yo ya no podía mostrar. Cada cumpleaños encendía una vela por ti. Cada noche hablaba contigo, aunque no me oyeras. Y cada día soñaba con que un día pudieras perdonarme. Las lágrimas corrían sin control. Lucía sintió que aquella voz escrita atravesaba el tiempo y le tocaba el alma. Guardé todo lo que me quedaba de ti, tus dibujos, tus primeras palabras, tus cartas sin respuesta. Todo está en una caja, en la casa donde viví mis últimos años. Si un día decides venir, encontrarás allí todo lo que nunca supe decirte. Lucía levantó la llave. Era pequeña, con un lazo rojo. La sostuvo entre los dedos y la apretó con fuerza. Cada palabra pesaba más que el aire. No quiero que recuerdes mi ausencia, sino mi razón. A veces el amor se disfraza de silencio, y el sacrificio es la única forma de proteger lo que más amamos. Lucía dejó escapar un sollozo. El dolor se mezclaba con una extraña paz, una comprensión que había esperado toda su vida. Si estás leyendo esto, es porque ya eres libre. Y yo también. Te amo, hija mía. Nunca lo olvides. Mamá. Lucía se quedó quieta, con la mirada perdida. El amanecer entraba por la ventana, iluminando las lágrimas que caían sobre el papel. Había pasado media vida odiando a una sombra, y ahora esa sombra la abrazaba desde el otro lado del tiempo. Sostuvo la carta contra el pecho y cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, el silencio no dolía. Solo quedaba una certeza: debía ir a buscar esa casa. La casa donde su madre había esperado su perdón. Lucía condujo durante horas, siguiendo las coordenadas que el abogado le había escrito al dorso del sobre. La carretera se estrechaba entre colinas, y el paisaje se volvía más gris cuanto más se acercaba. Era como si el mundo la llevara de regreso al lugar donde todo había comenzado y terminado. Cuando vio el cartel oxidado con el nombre del pueblo, sintió que el corazón se le encogía. El aire olía a lluvia vieja y a madera. El silencio era casi total, solo interrumpido por el sonido del motor y los pensamientos que no la dejaban en paz.
A los pocos minutos, el GPS marcó el destino. La casa estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles desnudos. El portón de hierro se balanceaba lentamente con el viento, chirriando, como si la esperara desde hacía años. Lucía bajó del coche. El viento levantó un poco de polvo y por un momento dudó. No sabía si tenía fuerzas para cruzar esa puerta. Pero algo dentro de ella, una voz que había aprendido a reconocer, le dijo que debía hacerlo. Entró. El suelo crujió bajo sus pasos. El interior olía a tiempo detenido, a papel viejo, a tela, a recuerdos. Sobre la mesa había una taza vacía, aún con marcas de café seco. En la pared, un reloj detenido a las 2:37. Todo parecía intacto, como si alguien se hubiera levantado un día y nunca hubiera vuelto. Lucía recorrió la sala con las manos temblorosas. Los muebles cubiertos con sábanas, los cuadros torcidos, una planta seca junto a la ventana. Cada rincón tenía algo suyo. Una foto enmarcada con una niña riendo, ella misma. Una carta nunca enviada, firmada con el nombre de su madre. Una blusa doblada sobre una silla, con el perfume que recordaba de su infancia. Subió las escaleras. El sonido de sus pasos resonaba en la madera como un eco del pasado. En el dormitorio, sobre la cómoda, vio una caja de madera con un lazo rojo, el mismo color del hilo que sujetaba la llave. Lucía la reconoció de inmediato. Se acercó, respiró hondo y abrió la caja. Dentro había fotografías, papeles doblados, un muñeco de trapo desgastado y una pequeña cinta de casete con una etiqueta que decía «Para cuando me entiendas». Lucía se quedó mirando la cinta largo rato. Nunca había visto algo tan frágil y tan poderoso al mismo tiempo. La levantó con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. Sobre la mesa había un viejo reproductor, cubierto de polvo. Lo limpió con la manga y colocó la cinta dentro. Por un momento, nada pasó. Luego, un suave clic, un zumbido y una voz. Era la voz de su madre, no una voz lejana o imaginada, sino viva, cálida, real. Si estás escuchando esto, es porque finalmente has decidido venir. No sé cuánto tiempo ha pasado, ni si aún me recuerdas, pero si mis palabras llegan a ti, entonces todo valió la pena. Lucía se cubrió la boca. El sonido era claro, como si su madre estuviera sentada frente a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas al oír cómo respiraba entre frases, cómo su voz temblaba, pero nunca perdía dulzura. Guardé esta grabación por si alguna vez necesitabas oírme sin leerme, porque las palabras escritas no siempre alcanzan el alma, pero la voz sí. No quiero que me perdones ahora, solo quiero que entiendas. Lucía cerró los ojos. El sonido del casete llenaba la habitación, mezclándose con el viento que se filtraba por la ventana. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero se inclinara para escuchar también. Si lees esto, es porque ya eres libre, y yo también. La cinta se detuvo. Un silencio absoluto llenó la casa. Lucía no se movió. No podía. El corazón le latía despacio, pesado, como si cada latido fuera una palabra no dicha. Se sentó en la cama, con la cinta aún en las manos, y por primera vez comprendió que el reencuentro con su madre había sucedido, pero no en la forma que esperaba, no con abrazos, sino con verdades, no con lágrimas de odio, sino con lágrimas de comprensión. Y en ese silencio, un silencio lleno de amor, la casa dejó de parecer tan vacía. Lucía permaneció sentada un largo rato, mirando el casete detenido dentro del reproductor. El aire del cuarto era denso, lleno de polvo y de recuerdos. Podía sentir la presencia de su madre en cada rincón, como si las paredes respiraran su historia. De pronto, movida por algo que no comprendía, presionó nuevamente el botón de play.
El viejo aparato vibró y el carrete comenzó a girar otra vez. Por un instante solo se escuchó un zumbido, y luego, la voz. Una voz cálida, serena, quebrada por la emoción. Si sigues escuchando es porque no te rendiste. Y eso, hija, es lo que más deseaba para ti. Que nunca te rindas, aunque el mundo te haga creer que estás sola. No lo estás. Yo siempre estuve contigo, incluso cuando el silencio parecía devorarlo todo. Lucía cerró los ojos. Las lágrimas caían sin ruido, como si el cuerpo no pudiera contener tanta emoción. Recuerdo tus manos pequeñas cuando aprendías a caminar. Recuerdo cómo decías «mamá» por primera vez y cómo ese sonido se convirtió en mi razón para vivir. Cada vez que el miedo me paralizaba, pensaba en ti, en tu risa, en tu mirada limpia. Eras mi ancla, incluso cuando tuve que soltar el barco. Lucía apoyó la frente sobre las manos. Era imposible no sentir que su madre estaba ahí, hablándole al oído desde otro tiempo. No quiero que mi recuerdo sea una herida, quiero que sea una semilla. Si alguna vez dudas, si sientes que la vida te ha quitado demasiado, mira dentro de ti. Allí me encontrarás, porque todo lo que fui, lo dejé en ti. La cinta hizo un pequeño ruido. Lucía pensó que se detendría, pero la voz volvió, aún más suave. Si lees esto, si escuchas esto, es porque ya eres libre, y yo también. El pasado ya no puede hacernos daño, y aunque nunca pude despedirme, quiero que sepas algo. Nunca hubo un día en que no te amara, ni uno solo. Y si hay un cielo, sé que ahí nos volveremos a encontrar. Entonces, no habrá silencios, ni miedos, ni despedidas, solo tú y yo. Como siempre debió ser. El casete se detuvo definitivamente. El sonido del clic fue tan seco que rompió el aire. Lucía permaneció inmóvil. El viento entró por la ventana, moviendo suavemente las cortinas. Por primera vez, aquel lugar no le pareció triste, sino lleno de vida. De una vida que no había terminado, sino que simplemente había cambiado de forma. Se levantó y recorrió el cuarto lentamente. Pasó los dedos por los muebles, por los marcos de las fotos, por la vieja blusa de su madre. En cada cosa encontraba una historia, y en cada historia un pedazo de amor. Tomó la caja, la cinta y la carta, y las guardó con cuidado, no como reliquias de dolor, sino como pruebas de una verdad, que el amor verdadero no desaparece, ni siquiera con la muerte. Salió de la casa cuando el sol comenzaba a ponerse. La luz anaranjada bañaba todo de calma. Lucía respiró hondo y miró al horizonte. Por primera vez en años, no sintió culpa, solo una ternura inmensa, como si su madre la abrazara desde dentro del viento. En el asiento del coche, antes de arrancar, dijo en voz baja, «Gracias, mamá». Y el eco de esas palabras pareció responderle desde lejos, con un susurro que solo el corazón podía oír. El viaje de regreso fue distinto. El camino que antes parecía pesado, ahora se sentía liviano, como si con cada kilómetro dejara atrás una parte del dolor que la había acompañado toda su vida. Lucía conducía en silencio, con la ventanilla entreabierta y la cinta guardada en su bolso. No necesitaba volver a escucharla. La voz de su madre ya no venía de un casete, sino de dentro de su propio pecho. Cada palabra, cada pausa, se había quedado tatuada en su alma. Cuando llegó a la ciudad, el cielo estaba cubierto, pero la lluvia no caía. Era como si el mundo esperara junto a ella el momento de soltar. Lucía no fue a su casa. Fue directo al parque donde solía jugar de niña, el mismo que aparecía en una de las fotos que había encontrado en la caja. Se sentó en el mismo banco donde su madre la ayudaba a atarse los zapatos y cerró los ojos. El viento olía igual. El sonido de los niños jugando, las hojas cayendo, los murmullos del tiempo. Todo seguía igual, excepto ella,
Por primera vez en años, no sentía rabia. El vacío que había habitado en su pecho ya no dolía. Era un espacio nuevo, lleno de comprensión. «No me abandonaste», susurró. La voz le tembló, pero no de tristeza, sino de alivio. «Me protegiste». En su mente aparecieron todas las imágenes que antes había rechazado: su madre trabajando hasta tarde, sus miradas de miedo, sus silencios que antes había confundido con frialdad, pero que ahora entendía como sacrificio. Cuántas noches su madre habría llorado sola, cuántas veces habría querido volver y no pudo, cuánto amor hubo escondido detrás de aquella distancia. Lucía abrió los ojos y miró el cielo. El viento le despeinó el cabello, y por un instante sintió algo extraño, como si una mano invisible se posara sobre su hombro. No se asustó, sonrió. Todo tenía sentido. No había castigo, ni abandono, ni culpa. Solo una historia de amor que había tomado una forma distinta. Sacó de su bolso la carta y la cinta, las miró una última vez y dijo en voz baja: «Ya te perdoné, mamá, pero también me perdono a mí, por odiarte sin entender, por tardar tanto en volver». Las lágrimas cayeron sin dolor, eran limpias, suaves, necesarias. Un rayo de sol rompió entre las nubes. Lucía levantó la vista, y en ese instante comprendió que el perdón no era olvidar, sino recordar sin que doliera, y que a veces el amor más grande no se demuestra quedándose, sino teniendo el valor de irse. El reloj de la iglesia cercana marcó las 5. Lucía se levantó, respiró hondo y comenzó a caminar hacia la salida del parque. Cada paso se sentía más ligero, cada respiro más profundo. El pasado seguía existiendo, pero ya no la controlaba, y en su interior, la voz de su madre susurró una última vez, tan clara como aquella noche en la que se fue: «Te amo, hija, siempre lo hice». Lucía sonrió. Por fin lo entendía todo. La mañana siguiente amaneció serena, sin viento, sin ruido. Lucía despertó temprano, con una calma que no recordaba haber sentido jamás. Durante años se había levantado con un peso en el pecho, pero esa vez algo era distinto. No hubo prisa. Se vistió despacio, eligió una blusa sencilla, blanca, y guardó en su bolso la carta, la cinta y una flor. No cualquier flor, una rosa blanca, la favorita de su madre. El camino hacia el cementerio estaba casi vacío. Las calles, húmedas por la lluvia de la noche, reflejaban el cielo gris. Lucía caminaba sin mirar atrás, con paso firme, con la sensación de que cada paso la acercaba, por fin, al cierre que tanto necesitaba. Cuando llegó, el aire olía a tierra mojada y a silencio. El guardia la saludó con un leve gesto, y ella respondió con una sonrisa cansada. Sabía exactamente dónde ir. Tercera fila, cruz de piedra, el nombre grabado con letras que el tiempo comenzaba a borrar. Marta del Castillo, 1958, 2021. Lucía se arrodilló frente a la tumba. Durante unos segundos no dijo nada, solo miró la piedra, la tierra, las flores marchitas alrededor. Apoyó la carta sobre el mármol y susurró: «Al final, mamá, vine». El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles. Parecía una respuesta. Lucía colocó la rosa blanca junto a la lápida. Sus dedos temblaban, pero no de tristeza. Era una mezcla de amor, nostalgia y paz. «Toda mi vida creí que me habías dejado porque no te importaba», dijo con voz baja, «pero ahora lo entiendo. Entiendo que te fuiste porque me amabas demasiado como para dejarme en ese infierno». Las palabras salían solas, suaves, sinceras. «Perdón por tardar tanto en verte de verdad, por no haber leído tus silencios, por no haber entendido tu miedo. Y gracias por haber tenido el valor que yo nunca tuve». El sol se asomó entre las nubes, bañando el lugar con una luz cálida. Lucía levantó la mirada, y por un instante,
El reflejo de la piedra pareció brillar como si su madre sonriera. «Ahora lo entiendo, mamá», dijo despacio, con una sonrisa que mezclaba lágrimas y alivio. «Y por fin puedo vivir». Se levantó, sacudió la tierra de sus rodillas y respiró hondo. El viento volvió a soplar, esta vez más suave, envolviéndola como un abrazo invisible. Mientras se alejaba, el sonido de las campanas de la iglesia marcó el mediodía. Lucía miró al cielo y susurró: «Donde sea que estés, gracias por no rendirte por mí». El camino de salida estaba cubierto de hojas doradas. Las pisadas de Lucía dejaban un rastro leve que el viento borraba lentamente. No necesitaba mirar atrás. Sabía que su madre ya no estaba en esa tumba, sino dentro de ella, viva, serena, eterna. Al salir, pasó junto a una niña que llevaba una flor en la mano. La niña la miró y sonrió. Lucía le devolvió la sonrisa, y en ese gesto comprendió que la vida siempre encuentra su forma de comenzar de nuevo. Esa tarde, de regreso a casa, puso la cinta una última vez en el auto. La voz de su madre sonó débil, pero clara. «Si lees esto, es porque ya eres libre, y yo también». Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. Ahora sí, ambas eran libres.